tenemos un mensaje que creo que va a ser de bendición para todos nosotros. Hebreos capítulo 5. Vamos a estar desarrollando el mensaje en los versículos que van del 7 al 14. Hebreos capítulo 5 del 7 al 14. Entonces, el título del mensaje le hemos colocado la necesidad del conocimiento bíblico. Repito, la necesidad del conocimiento bíblico. Hebreos 5 del 7 al 14. Entonces, voy a leer para ustedes. Yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice de la siguiente manera: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Muy bien, acabamos de mencionar que el título de este mensaje es La necesidad del conocimiento bíblico. Y esto es algo que nosotros como cristianos nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. La palabra de Dios escuchamos en diferentes prédicas en la iglesia, en estudios que se dan, que nosotros tenemos que exponernos a ella. Pero muchas veces nos pasa con la palabra lo mismo que tal vez nos puede pasar a nosotros con el alimento. Y es lo siguiente, yo no sé ustedes, pero de pronto uno tiene como ciertas preferencias en la comida. Uno de pronto le gusta comer más cosas que otras y a veces esto se vuelve un hábito. Habrá personas que dicen, bueno, es que a mí me gusta comer más ensalada y entonces sus hábitos de consumo tienden a ser más verdes y a veces se descuidan otros grupos nutricionales, tal vez los carbohidratos o las proteínas, o habemos unos que nos gusta mucho la carne y solo comemos eso y descuidamos lo verde, o hay personas que les gustan mucho las cosas dulces y no está mal que uno tenga sus preferencias en cuanto a la alimentación, pero es sabio que nosotros tengamos una dieta nutricional balanceada, ¿cierto? Eso nos dicen los expertos en medicina, los nutricionistas, porque esto nos va a ayudar no solamente a nosotros a tener una mejor calidad de vida, sino también a prolongar nuestros días y vivir de una mejor manera. Y esto es algo que ocurre desde que nosotros estamos en etapas muy tempranas. Por ejemplo, si pensamos, recién tenemos una recién nacida en la iglesia, la hija de Yumín y Valeria, que pronto la van a estar presentando en la iglesia, pero aquí les damos ya la bienvenida virtual, por decirlo de alguna manera. Desde que nace un bebé, va a depender del alimento. Y esto es algo que nosotros nos acompaña siempre, desde que nacemos. Y yo recuerdo cuando nosotros, con nuestros dos hijos pequeñitos, uno muchas veces tiene que obligarlos a ellos a comer, porque tal vez quieren dormir o están cansados. Hay algunos niños que más bien tienen que ver cómo les ponen una pausa con la comida, pero a veces hay padres que se encuentran con niños que no quieren comer y hay que obligarlos. La madre tiene que pegarlo a su pecho, acomodarlo de cierta manera, porque sabe que en el alimento va la vida del bebé. Y muchas veces hasta con los niños sucede, prefieren estar jugando que comiendo y a veces hasta adultos y a los ancianos también, prefieren pasar tiempo sin comer y después se comen algo por allá que venga a saciarles el hambre, mas no necesariamente se están alimentando. Y esto es algo que nosotros podemos trazar un paralelismo con la dieta espiritual. Muchas veces nosotros de pronto tenemos algún pasaje, algún libro que nos gusta, que lo leemos, lo recordamos, lo masticamos, y eso está bien porque es alimento de Dios, pero en ocasiones solamente tenemos eso en el plato frecuentemente y no nos exponemos a otras cosas. O aún
la dieta es muy espaciada. No le damos a nuestro espíritu el alimento que necesita y hay una necesidad de conocimiento espiritual en el ser humano. Nosotros requerimos esto porque de la misma manera que esto viene a impactar al ser humano en su desarrollo a nivel espiritual, eso va a determinar nuestra calidad de vida, la longevidad que tengamos en el caminar con el Señor, influye en nuestras decisiones también, y esto no solamente a nivel natural. Quiero hacer aquí una mención. Hace unos días leía de una revista sobre neurociencia y nutrición, y decían que a partir de investigaciones que han hecho, se sabe que los nutrientes en la comida pueden afectar la actividad cerebral, los neurotransmisores y hasta las hormonas, cómo éstas se producen. Y esos son todos factores que claramente son determinantes para el comportamiento y la manera en la cual nosotros vivimos. Si esto a nivel natural nos da a nosotros esta pauta, cuánto más a nivel espiritual, donde nosotros en nuestra alma, en nuestro espíritu, constantemente tomamos decisiones que nos van a impactar de una o de otra manera. En el espíritu nosotros necesitamos tener entonces una dieta espiritual, una alimentación que no puede ser tan distanciada como le pasa a los niños en ocasiones cuando los papás no los están vigilando, o si por voluntad ellos fuesen, no comen sino una vez al día por estar afuera jugando. O a veces los adultos necesitamos trabajar en ese síntoma que en ocasiones afecta al pueblo de Dios por diferentes razones, porque tal vez estamos muy ocupados o porque no sabemos estudiar la Biblia o porque no tenemos una iglesia en la cual se nos enseñe y podamos integrarnos a un grupo de estudio bíblico, escuchar, aprender. Necesitamos de alguna manera evaluarnos a nosotros mismos como si fuésemos a un médico y nos dijera: usted tiene esta deficiencia nutricional en su cuerpo, y tal vez no lo sabíamos. Necesitamos comer algún tipo de complejo o necesitamos proveerle a nuestro cuerpo algún mineral específico para que tengamos una buena alimentación. Y esto es en un sentido de lo que el autor de los Hebreos les estaba hablando a esta comunidad cuando les habla que ellos son todavía niños espirituales y que tienen la necesidad, es decir, habían venido en un crecimiento, pero llegaron a un punto de estancarse. Y el problema con el estancamiento espiritual no es que la persona se queda en ese grado, sino que de la misma manera que un niño o una persona a nivel natural, si deja de comer, más bien esto le sigue afectando y viene en un retroceso a sí mismo espiritualmente. Cuando no comemos la palabra, cuando no nos exponemos a ella, más bien venimos a tener necesidad de que se nos enseñen las cosas básicas del Evangelio, ya no el alimento sólido o tal vez, como dicen los papás, la papilla que se le comienza a dar a los niños, sino que necesitamos venir nuevamente a lo básico. Y es cuando uno escucha personas que comienzan inclusive hasta cuestionarse lo elemental de la Biblia. ¿La palabra de Dios es palabra de Dios? ¿Puedo confiar en la palabra de Dios? ¿Será que verdaderamente todo esto que llamamos cristianismo es cierto? ¿Será que Jesús es el Hijo de Dios o no habrá sido más bien una torta de María, como dicen algunos en la historia, que era de un adulterio de María con un romano? ¿Será que todo este cuento verdaderamente de la escritura del canon tiene sentido? Muchas veces yo he escuchado cristianos que a estas alturas vienen a cuestionar lo elemental, los principios básicos del reino, cosas como estas. Y el tema con esto es que cuando nosotros no estamos comiendo de la palabra de Dios, pues necesariamente algo más se está fortaleciendo y otra cosa nos está alimentando. Y ahí es nuestra vieja naturaleza, nuestro intelecto, el propio criterio, lo que escuchamos en la calle, lo que escuchamos a los influencers mencionar. Muchas veces esas cosas, cuando no hay un alimento, no hay nuestro ser espiritual, nuestro depósito, nuestro estómago espiritual, por ponerlo de alguna manera, no está satisfecho, entonces nuestra humanidad y nuestro viejo hombre comienza a regir, a galopar y a tener más influencia en nosotros de la que nos imaginamos. Eso le estaba pasando a los hebreos. Y cuando vemos la situación histórica en la cual ellos se encontraban, es importante darnos cuenta por qué ellos habían llegado a este punto, llamémosle como de un estancamiento espiritual. Esto fue escrito alrededor del 64 después de Cristo, y la razón por la cual este libro se llama Hebreos es porque allí había pues una serie de judíos que habían escuchado el evangelio,
pero podemos pensar, vamos a verlo dentro de unos minutos, que ellos estaban como en tres estados espirituales. Y en función de esto, pues claramente la respuesta que estaban ahora teniendo a lo que en algún momento habían escuchado del Evangelio, que era lo que les estaba pasando. Ellos estaban básicamente enfrentándose a una persecución y esa persecución les hacía obviamente tener esta tentación de querer volver al judaísmo. Como judíos que ellos eran, habían conocido, llamémosle, la religión judía. Aquel en el cual pues ellos les habían hablado de Abraham, que Abraham era pues este patriarca, el padre de la fe, y era una religión consolidada. Y recordemos el momento en el cual esto estaba ocurriendo. Pues Roma en ese momento era un imperio, tenía influencia en todo lo que era Europa oriental y occidental. Muchas de las colonias que estaban allí eran básicamente dominadas por ellos y tenían la ley de Roma. Entonces, aproximadamente en el tiempo en el cual esta carta fue escrita para estas personas, estaba en ese momento gobernando Nerón. Y Nerón fue una de las personas que impulsó, así como muchos de los césares que ven en ese momento, una persecución contra los cristianos. En ese momento en el imperio había una religión, digámosle, común. Cada persona podía adorar sus dioses y no había problema, había un politeísmo. Sin embargo, el problema con el cristianismo y con el judaísmo era que ellos eran, pues obviamente, monoteístas. Pero en el caso del cristianismo como tal, muchas veces se confundía si era judaísmo o qué era el cristianismo, los veían como una misma cosa. Pero conforme el evangelio y el cristianismo comenzó a evolucionar, se dieron cuenta que los cristianos únicamente le daban pues atención, devoción y gloria al único que la merece. Y eso venía claramente a estar en contraposición, y ellos lo percibían como una amenaza, en contraposición contra el César y contra el Imperio Romano. Entonces, muchas veces se dieron estas persecuciones en las cuales tenían diferentes grados de opresión o de castigo, ¿cierto? En ocasiones les podían quitar sus propiedades, sus tierras, en otras eran arrojados a los coliseos, se los comían los leones, los mataban los gladiadores, los quemaban. Y no necesariamente a todo el que era cristiano le pasaba eso, sino que, porque no había una ley en ese momento, pero sí se comenzó a estructurar para que entonces cuando a alguien se le acusaba de que esa persona no confesaba al César, no lo reconocía como un soberano puesto por Dios, independientemente del Dios que tuviera, entonces venía a pasar por esta persecución. Para ellos, el cristianismo era pues diferente de lo que es para nosotros hoy, en lo cual decimos es una religión consolidada y vivimos en una era que se le puede denominar post-constantiniana, que en otro tiempo vamos a estudiar un poco de eso, pero básicamente lo que ocurrió fue que a la evolución, aproximadamente en el 300, 400 después de Cristo, del cristianismo en el Imperio Romano, hubo un momento en el cual se aceptó como religión y ya no hubo más persecución. Y eso nos toca a nosotros hasta nuestros días. Pero en ese momento, en el 300 aproximadamente hacia atrás, era persecución encarnecida lo que había. Entonces las personas pasaban por esta tentación. O me quedo en esto del cristianismo o me devuelvo, en el caso de los hebreos, al judaísmo, que en este momento no está representando para nosotros mayor problema. Esa era, perdón, la situación que estaban atravesando en ese momento los hebreos. Entonces, a la hora de que el autor de este libro les escribe a ellos, podemos identificar que habían aproximadamente tres grupos distintos de judíos allí. Estaban los que creían, claramente creyentes en Jesús. Estaban los que eran incrédulos intelectualmente, pero estaban convencidos en el evangelio. Podemos identificar aquí a muchos cristianos hoy. Sí, yo creo en Jesús, creo en el evangelio, pero tengo mis dudas respecto a cómo son las cosas o a si la palabra de verdad lo que afirma es así, o puedo confiar en Dios aún en medio de esta persecución. Y el otro grupo que estaba por acá eran los incrédulos que estaban atraídos por el evangelio y la persona de Jesús, pero todavía no habían llegado a una convicción necesaria. Entonces tenemos a los creyentes, a los incrédulos que intelectualmente estaban convencidos y a los que estaban atraídos
pero no habían llegado a una convicción final. Y estos dos grupos que están acá, pues son justamente a los cuales el autor de los Hebreos les está escribiendo, para que ellos entonces pudiesen reconsiderar lo que estaba pasando acá. ¿Qué es lo que hace entonces el autor de los Hebreos? Muchas veces cuando se analiza esta carta se puede ver que fue escrita básicamente como un sermón, era un mensaje completo para ellos. Entonces es importante que a la hora de nosotros leer Hebreos, cualquier parte del libro de los Hebreos que nosotros leamos, entendamos que pertenece a un todo, está describiendo una situación. Hebreos como tal, el autor viene a hablarles y les dice que es importante que ellos permanezcan firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en lo que ellos habían escuchado sobre Jesús. Estas eran personas que habían conocido la fe de Abraham, habían escuchado de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob y toda esta fe, pero en un momento en su caminar escucharon de Jesús y tuvieron una respuesta a él. Y ahora, por las pruebas, por la persecución, por las situaciones que estaban atravesando, su fe estaba tambaleando. Entonces él les dice, es importante que ustedes permanezcan firmes y les viene a poner un punto de visibilidad que es Jesucristo y a mostrar cómo Él es superior a absolutamente todo lo que ellos habían conocido. Él les dice que Jesús es superior a Moisés, lo cual para ellos que habían estado en el judaísmo era algo pues muy importante, lo veían como el líder, simplemente no había alguien encima de él. Les dice entonces el autor de los Hebreos que Jesús es superior a Moisés, que es superior a los ángeles, que es superior a Josué, que había sido el líder que los había introducido en la tierra prometida, que es aún superior al sacerdocio levítico y Aarón. Ellos claramente se habían identificado con esto, conocían lo que era el sistema sacrificial, invertían en esto, habían visto el respaldo de Dios en esto, pero eso ya había quedado atrás, ahora era otra cosa, ahora era Jesús. Él había venido a superar todo esto y era y es ahora el medio, el camino, la verdad, la vida. Él es el todo para nosotros. Jesús viene entonces y coloca delante de la iglesia y delante de estos hebreos que fueron de estas primeras generaciones de personas que se expusieron al cristianismo, un mejor pacto. Les da, nos dice la carta a los hebreos, mejores promesas, un mejor sacrificio, porque este era su vida. Ya no era un corderito, ya no era una vaquita que de vez en cuando la sacrificaban anualmente. Ahora Jesús era verdaderamente el medio, la forma, el todo para ellos. Jesús viene a ser presentado entonces como el medio para que ellos puedan caminar y ser fortalecidos. Él los exhorta a esto y les anima a considerar el ejemplo de Jesús, a colocar la mirada en él. Y eso es un mensaje para nosotros muy apropiado, porque como iglesia yo estoy seguro que si les digo ahorita, levante la mano el que está atravesando pruebas aquí, puede hacer que casi toda la iglesia levante la mano y diga, pastor, y uno como pastor que está cerca de la iglesia, escucha las cosas que le comentan. Sabemos cómo hay personas que están y que estamos atravesando pruebas, y esto es algo que es cíclico, que es normal en la vida del creyente. Las pruebas van a venir a nosotros. Y aquí tenemos que tener una verdad muy presente, que es que si estamos firmes en la palabra, las pruebas únicamente nos van a fortalecer y nos van a hacer crecer en fe. Y vuelvo a mencionar la condición, si estamos firmes en la palabra, las pruebas nos van a fortalecer y nos van a hacer crecer en fe. Y aquí es importante que hagamos entonces, digamos que una pausa, un punto de inflexión para evaluar cuál es la actitud de nuestro corazón, cuál es el comportamiento que nosotros exhibimos cuando estamos atravesando pruebas. Yo le puedo decir a usted que cuando yo me evalúo a mí mismo en periodos de mi vida, me he dado cuenta que la actitud mía ante las pruebas no es la mejor. Yo he notado eso. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa a usted, el pastor? Sí, es cierto. Yo el pastor, yo el ser humano. Yo me he dado cuenta de eso. Y también me he dado cuenta que cuando mi vida
mi devocional está alineado, es consecuente con la palabra de Dios y vienen las pruebas, la gracia del Señor me asiste. Mi manera de pensar es totalmente diferente. Aún el Espíritu Santo me anticipa cosas que van a acontecer. Y entonces cuando viene doblando a la esquina, ya yo tengo listo el plan de acción para las cosas. Ya sé cómo voy a responder. No manifiesto mi humanidad, mi viejo hombre. No reacciono en la carne, sino que hago una pausa y puedo entonces conectar con la verdad bíblica y tomar las acciones correctas. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. El problema es cuando la iglesia no es constante en la necesidad del conocimiento bíblico, cuando no nos exponemos a ese alimento y dejamos periodos muy largos. Y entonces comenzamos a notar que de la misma manera que naturalmente, cuando tenemos hambre, cuando no estamos comiendo bien, nuestro organismo sufre, nuestra mente y nuestra capacidad de pensar no son las mejores. En el espíritu es exactamente igual. Cuando no estamos comiendo la palabra, cuando no nos estamos exponiendo a ella, más allá de lo que a mí me gusta leer, más allá de lo que yo de vez en cuando me expongo, entonces no vamos a tener esa fortaleza interna, esa claridad, esa comunión con el Espíritu de Dios para poder avanzar en la mejor dirección. Si no estamos firmes en la palabra, las pruebas nos pueden debilitar. Siendo lo contrario, que la voluntad de Dios es que estando nosotros en la palabra, cuando vengan las pruebas, nos fortalezcamos y crezcamos en fe. Cuando no estamos firmes en la palabra, las pruebas más bien nos debilitan. Comenzamos a dudar de las promesas de Dios. Ya empezamos a cuestionar lo que dice. No, es que probablemente eso fue escrito en otro tiempo y no es para nosotros. O eso que dice ahí la Biblia, yo no creo que sea así. ¿Desde cuándo acá nosotros podemos pensar diferente de la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y Él no se equivoca. Él es Dios. Si en algo nosotros no estamos de acuerdo, el problema es nosotros. Tenemos que humildemente bajar nuestra mirada, acercarnos al texto y decirle, Dios, ayúdame a poder someterme a tu palabra, a vivir de la manera que tú quieres, porque la fe es más que una actitud, es más que tener una buena disposición en la vida. La fe es el medio, es la forma de caminar como cristianos. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y muchas veces nosotros queremos crear nuestra propia religión, nuestra propia manera de andar con Dios. Y la única que existe es a través de la fe. Y esa fe es en las promesas bíblicas. Cuando no estamos firmes en la palabra de Dios, se endurece el corazón. Y entonces nos damos cuenta que ciertos pecadillos por ahí, ya como que no nos importa mucho si los ejecutamos o si nos damos carta blanca o si nos damos permiso para ciertas cosas. El corazón se endurece y se debilita obviamente el compromiso con Dios, con la iglesia, con el ministerio. La condición mental y anímica cambia y viene a ocurrir lo que le pasó a los hebreos. Vienen a tener necesidad otra vez de lo elemental, de los principios básicos del reino, del arrepentimiento, de Jesucristo como el sumo sacerdote, de que Él es la propiciación de nuestros pecados. Hay consecuencias entonces de no alimentarnos con la palabra del Señor constantemente. ¿Y cuál es el consejo de la Escritura para poder nosotros superar un momento como estos? Bueno, Él les dice, consideren a Jesucristo. Debemos entonces mantener la mirada en Él. Y pensemos por un momento, esto es como cuando uno observa de pronto a alguna persona que hace algo muy bien. Si a usted le gusta un deporte y usted, no sé, le gusta el fútbol y ve como en el caso de mi hijo a Cristiano Ronaldo y uno ve cómo prestan atención a las jugadas, cómo hacen cada movimiento o de pronto usted admira a un artista, un pianista y uno puede apreciar cómo hacen las cosas o cómo es su estilo de vida. Exactamente lo mismo con Jesús. Cuando nosotros lo consideramos a Él, cómo vivió, cuál fue su manera de responder ante las pruebas, cómo hizo Jesús cuando tenía que tomar una decisión, cuando conservamos nuestra mirada en Él, entonces vamos a empezar a aprender a conectar y a tener verdaderamente un influencer,
en la vida. Muchas veces la iglesia se deja llevar por los influencers de la vida. Bueno, ¿qué tal si dejamos que Jesús sea nuestro influencer, sea nuestro modelo, sea aquel al cual nosotros tenemos que imitar? El autor de los Hebreos les dice en el capítulo 12:1, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, con paciencia que tenemos por delante. Fijemos, y repítase usted mismo ahí donde usted está, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijar la mirada en Jesús no es tener una estampilla que usted observe, no es simplemente tener pensamientos lindos acerca de Jesús o simpatizar con él o llamarle el jefe. Nada de eso está mal por definición. Fijar la mirada en Jesús es lo que estábamos diciendo hace unos minutos. Es aprender de él, cómo hizo él las cosas, de qué manera respondía Jesús. El llamado entonces que nos está haciendo aquí la palabra a nosotros es a seguirlo a él, a perseverar sin importar el costo. Estas personas, por llamarse cristianos, estaban siendo expuestos a pruebas difíciles. Y el cristiano hoy en día se expone a pruebas también. Seguir a Jesús, ser su discípulo como corresponde, implica que nos tenemos que congregar, implica que debemos tener un testimonio frente a las personas, implica también que tenemos que servirle a Dios, que tenemos que comprometernos en una iglesia, que tenemos que obedecer, que tenemos que sembrar. Todo eso implica el ser cristiano. El cristianismo contemporáneo también atraviesa pruebas, tal vez no como las que estaban enfrentando los hebreos, una pena de que les pudiesen quitar una propiedad o perder su trabajo o una pena de muerte. Las pruebas de nosotros hoy pues son diferentes, pero no dejan de tener también un efecto. ¿Cuántas personas simplemente no se comprometen con Dios o con el servicio porque eso les va a demandar un día a la semana o 2 días a la semana? ¿Cuánta gente hoy en día no quiere comprometerse en una iglesia porque eso viene a demandar una manera de comportarse, una manera de hablar, una manera de ser? Eso viene a implicar que los impuestos tenemos que pagarlos, viene a demandar de nosotros cosas. Exactamente igual. Y pueda que de entrada nos veamos muy tentados a continuar en ese estilo de vida que no agrada a Dios. Pero es ahí donde se pone verdaderamente en la balanza para darnos cuenta cómo estamos nosotros caminando. Él les llama a perseverar y les dice, por lo tanto, hermanos santos, vea qué lindo, sabiendo que ellos estaban en un punto todavía como de un estancamiento, les dice hermanos santos, es decir, hermanos que fueron llamados y fueron apartados. Les dice que tienen parte del llamamiento celestial. Consideren a Jesús nuevamente, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, de la fe que profesamos. Él viene a establecerles entonces a través de este consejo, digamos que 2 elementos fundamentales para el cristiano. Ya hablamos de la palabra, pero viene a darles 2 que son como la base de esto. Les habla de la fe y les habla de la disciplina en el capítulo 12, donde les dice que Dios al que toma por hijo disciplina. Y recordemos que la disciplina para nosotros es en el sentido de ser discípulos, de seguir a Jesús. El plan de acción entonces que les da es un crecimiento constante en el conocimiento de la palabra. Repítaselo usted ahí donde está. Yo necesito crecer y constantemente en el conocimiento de la Biblia. Un crecimiento constante en la palabra de Dios, en el conocimiento de ella. Hebreos 5:11, que es el texto con el que abrimos, él viene a decirles entonces este tema. Él les da este plan de acción para poder salir de esa condición en la cual ellos estaban. Dice, acerca de esto mucho tenemos que decir y es difícil de explicar. ¿De qué estaba hablándoles él en ese momento? Les dice, difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Si usted reflexiona por un momento, ¿qué es una persona tarda para oír? A lo que nos está hablando aquí el autor de los Hebreos, a lo que está apuntando es a la condición que estas personas tenían.
por haber descuidado su exposición a la palabra, por lo que esas pruebas estaban ocasionando en ellos, por no estar ellos firmes en la escritura. Les dice que ellos se han hecho tardos para oír. Una persona tarda para oír es una persona en la cual su corazón se ha vuelto duro para entender y obedecer. Es decir, hay una apatía. ¿Le ha acontecido a usted en algún momento una apatía hacia las cosas de Dios o hacia la iglesia o hacia alguna persona que usted sabe que es una autoridad espiritual? Se genera una apatía hacia esa persona. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, humanamente hablando, sabe que allí hay luz y no quiere ser confrontado por esa verdad. Entonces, lo que genera lo interno más bien es un rechazo hacia las cosas santas. Y el ser humano lo interpreta como que está rechazando a los religiosos o que no quiere tener nada que ver con esas personas, pero en realidad a lo que esto apunta es que hay una condición en el corazón que no está bien. Y entonces esta persona huye de la verdad, huye de aquel lugar o de aquella persona que sabe que traerá luz a esa condición que necesita cambiar. Se habían vuelto apáticos, estaban tardos para oír, no querían escuchar la palabra del Señor y obviamente no habían avanzado espiritualmente como deberían. El autor de los Hebreos les dice: ustedes deberían estar enseñando la palabra ya, deberían estar exhortándose los unos a los otros, ser maestros, pero más bien dice que habían retrocedido, vuelto a la necesidad básica del evangelio, a la leche espiritual. ¿Y qué causó esa condición? Él les dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que les enseñe los principios elementales y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Los principios elementales, es decir, se quedaron con lo básico del evangelio, no profundizaron y eso les estaba pasando una factura. Eso es como lo que comentábamos al inicio de la introducción del mensaje, como cuando una persona deja de comer lo que tiene que comer y cuando se da cuenta su organismo ha sufrido, se ha visto claramente afectado por algo, igual que si un bebé no está comiendo como tiene que comer y por eso hay que estar encima de ellos para que coman, exactamente igual, había un retroceso en ello. Somos lo que comemos entonces. La dieta espiritual va a impactar nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar y todo de allí en adelante. ¿A qué nos referimos? A todo, nuestra manera de decidir. ¿Se ve afectada? Claro que sí. Las decisiones que usted toma hoy en la vida son directamente proporcionales a la palabra que usted esté comiendo. En la medida que usted coma la palabra de Dios y se exponga a ella, el Espíritu de Dios le va a informar. La comunión con el Espíritu Santo le va a ayudar a usted a tener más claridad en las cosas y usted va a poder tomar decisiones asertivas. Cuando nosotros no estamos alimentados de la palabra, no tenemos una comunión con Dios, las presiones en la vida, las presiones externas, las pruebas, el contexto en el cual estamos pesa demasiado. Y ahí es donde uno ve a los cristianos que de pronto ante una situación, por presiones, deciden lo más rápido o resuelven a lo que tengan al frente. Pero no se ponen a pensar qué haría Cristo en sus zapatos. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué me enseña la Escritura en este tema? Resuelven simplemente. Se vieron presionados y porque se vieron presionados, pensaron que el estar presionados les facultaba tomar una decisión sin consultar a Dios. Cuidado con eso. Hemos escuchado muchas veces como pastores personas que se sienten presionados por una situación externa y piensan que eso los está llevando a tomar una decisión, cuando tal vez sea la invitación de Dios a buscar su rostro para que podamos ver el poder de Dios trabajar a través de nosotros y poder superar las cosas que tenemos al frente. Recordemos el ejemplo de Abraham, cuando Dios viene y le promete que le va a dar un hijo, pero Abraham, ante la presión externa de su esposa, de sus propios cuerpos que ya estaban avejentados, viene a pensar de qué manera él puede solucionar lo que estaba pasando. Y esa es una prueba que todos los creyentes atravesamos. Como en medio de las situaciones nos vemos tentados a solucionar nosotros mismos, a llevar la carga nosotros solos, a avanzar y se nos olvida que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer
las cosas. ¿Qué ocurre cuando el cristiano entonces no crece en el conocimiento de la palabra? No maduramos espiritualmente. Y es la verdad. ¿Y cuáles son las manifestaciones de esto? Bueno, una que podemos mencionar es que comenzamos a imponer nuestro criterio y vemos las cosas de manera imparcial, o más bien parcialmente. ¿Cómo así? Claro, cuando nosotros no estamos en la palabra, no estamos leyéndola, estudiándola, profundizándola, entonces lo que va a mediar por necesidad es lo que yo pienso. Yo voy a imponer mi criterio, ignorando todos los otros factores que están allí. Pero el primordial, lo que la Biblia dice, es lo que yo pienso o lo que yo siento, y el juicio de los demás o las demás variables que tengo sobre la mesa no las contemplo. Yo impongo lo que yo considero. Ignoramos la voluntad de Dios. Y eso es algo peligroso para un cristiano. Podemos decir que Jesús es Jesús, que Dios es Dios, pero si no tenemos conocimiento bíblico, las decisiones que tomamos se vuelven totalmente naturales y andamos así por la vida, aunque como estos hebreos creían en Dios, pero habían llegado a un punto en el cual estaban nuevamente como niños. Y la vida espiritual entonces se vuelve transaccional o apática. ¿Qué se refiere con eso, pastor? Que buscamos a Dios simplemente por cosas. Buscamos a Dios porque queremos que Él nos ayude con algo, nos bendiga con esto. O tal vez tenemos un problema, entonces ahí sí vamos y ayunamos y buscamos a Dios. Pero todo es transaccional por algo específico. Ya la relación no está en el primer plano. Ya no está aquella necesidad de simplemente estar con Dios, de yo levantarme temprano porque yo anhelo estar con Él. No porque quiero que me solvente algo o porque me bendiga con algún asunto. No, yo solamente quiero estar con Dios. Salgo a caminar para estar con Él. Me levanto temprano. Agarro el carro y me voy a dar una vuelta solo porque quiero estar con Dios. Necesito estar a solas con Él. La relación con Dios, que es lo más importante, pasa entonces a un plano inferior. Y esto es algo que nosotros tenemos que vigilar. ¿Cómo entonces vamos a hacer? ¿Cuál era el grupo alimenticio que le faltaba a los hebreos y que a muchos cristianos hoy en día les falta también? Él se lo dice en el versículo 11, les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Y qué es ese esto que les estaba hablando? El ejemplo de Cristo que mencionábamos antes. Él les dice en el versículo 8, aunque era hijo, Jesús, aprendió obediencia por lo que padeció. Vea qué impresionante. ¿Sabía usted? Yo no sé si usted en algún momento había pensado esto, pero es un pensamiento estimulante, al menos a título personal lo digo, que Jesús aprendió cosas. Y una de ellas fue la obediencia. Dice, Jesús, dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué impresionante. Si el Hijo de Dios aprendió cosas en esta tierra, ¿cuánto más nosotros tenemos que exponernos a la palabra para que Dios nos enseñe? ¿Será que tenemos que aprender obediencia todavía? Lo básico del reino. ¿Será que tenemos que a través de la palabra dejar que ella venga a amonestarnos? El Salmo 19 dice, bueno me es Dios haber sido amonestado por tu palabra. Sin embargo, muchas veces nuestra humanidad le rehúye a la amonestación. Cuando sabemos que tenemos un diálogo pendiente con alguien o con el mismo Dios, no queremos tener ese diálogo. Pero dice la palabra, bueno me es haber sido amonestado por tu palabra, porque entonces podemos ajustar nuestros pasos e ir en la dirección que Dios quiere. Y ahí es donde está el secreto, ahí es donde conocemos el poder de Dios, la sabiduría de Él nos asiste y nos dirige en todas las cosas. Porque es importante para el cristiano conocer entonces esto que les está hablando Él, este ejemplo de Jesús, conocer la obra de Él, porque entonces vamos a tener expectativas claras de cómo tenemos que vivir.
derivadas del ejemplo de Cristo, al ver cómo Jesús se comportaba en los evangelios, cómo tomaba decisiones. Cuando lo vemos en el Antiguo Testamento y cómo el proyecto de salvación de Dios fue evolucionando a través de los siglos y cómo Jesús aún se manifestó en el Antiguo Testamento, cuando él vino, dice que a través del sacerdote Melquisedec, el rey del cielo, que apunta a Jesucristo, y Abraham tuvo un encuentro con él y nos dice que Abraham diezmó delante de él. Imaginémonos por un momento la magnitud espiritual del encuentro que tuvo Abraham, siendo un hombre en aquellas épocas, el que se manifestara Jesucristo en ese momento, el sacerdote, el rey del cielo, delante de él, que Abraham viene a diezmar delante de él. Y de ahí en adelante, todos sus hijos, su descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, todos repitieron el ejemplo porque había un entendimiento de para quién vivían ellos. Jesús lo podemos ver en el antiguo pacto, Jesús lo podemos ver en cómo él ha formado la creación, a Jesús lo vemos obviamente manifiesto, encarnado, el Hijo de Dios 100% Dios, 100% hombre en los evangelios. Cuando lo vemos a él, necesariamente establece expectativas de vida. Nos da un ejemplo de seguir, nos enseña cómo tenemos que fortalecernos, cómo así, de qué manera permanecía Jesús fortalecido. Lo vemos en las Escrituras, dice, ir temprano en la mañana, Jesús fue a orar. Y temprano Jesús se apartó a lugares solitarios. Y leyendo Jesús las Escrituras, vemos ahí cómo Jesús tenía esta búsqueda, que su dieta espiritual, él era muy cuidadoso. Él sabía lo que tenía que comer, se cuidaba en su comunión con Dios y entonces permanecía fortalecido, tenía una relación con Dios, tenía un norte. Y vea lo que nos dice aquí la palabra en esto que estamos leyendo antes. Podemos llevar esto ya a una sección de los beneficios de crecer en el conocimiento de Dios. El versículo 14 les dice, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Quiere esto decir entonces que un crecimiento constante en el conocimiento de la palabra de Dios nos va a permitir a nosotros tomar decisiones sabias? Nos da esa capacidad. Cuando usted tiene el conocimiento de la Escritura, cuando usted ve el ejemplo de Jesús, cuando usted ve cómo la iglesia se comportó, de qué manera reaccionó en momentos de prueba, cómo respondió la iglesia ante la persecución, de qué manera pudo superar esos siglos en los cuales eran arrojados los cristianos a los leones, eran destruidos por los gladiadores. Cuando vemos esos ejemplos, entonces nos damos cuenta de qué manera Dios quiere que nosotros nos comportemos, cómo debemos responder a este siglo malo, dice Pablo, en el cual los hombres son amadores de sí mismos, quieren estar siempre cómodos, complacientes, que nadie les moleste ni les opaque en nada. Actitud de servir, más bien de ser servidos. Cuando les afectan sus comodidades, ya les da como alergia. Pero el ejemplo de Jesús es que él dice que padeció y a través de ese padecimiento y de ese sufrimiento, de haberse hecho hombre, encarnarse, dejar la diestra del Padre, vino entonces aquí para ser hecho perfecto y para ser fuente de eterna salvación para nosotros. Y qué maravilla cuando esa obra de Jesús se perfecciona en nuestra vida, cuando a través de los padecimientos que estamos atravesando, las pruebas que usted hoy esté viviendo, cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas que están atravesando pruebas, podemos atravesarlas con la asistencia de Dios, con el conocimiento y la fortaleza que dan la Escritura, podemos abordarlas en nuestra propia fuerza. Podemos quedarnos con el diagnóstico del médico, podemos quedarnos con lo que dice la situación y con lo que dice el mundo, con lo que dicen los amigos y los familiares. O podemos buscar la presencia del Señor, como lo hizo Ana, aquella mujer estéril, que vino, dice la Biblia, que ella vertió su corazón delante de Dios y pudo reconocer que no había absolutamente nada ni nadie en esta tierra que le hubiese podido ayudar, solamente el Señor. Y entonces eso provoca el corazón de Dios. La fe sin obras es muerta, sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe no es echarle ganas, es yo asirme de las promesas de Él.
es yo creer en lo que Él ha dicho, es yo creer que Él está conmigo. Y entonces las pruebas las voy a atravesar así. Entonces Él nos va a fortalecer. Crecer en el conocimiento de la Escritura nos permite entonces tomar decisiones sabias, nos va a dar una mente abierta y receptiva a la orientación del Espíritu Santo. Cuando usted no lee la palabra, vea, es muy difícil que el Espíritu de Dios venga a revelarse a usted. Yo he escuchado muchas veces personas que pasan diciendo, es que el Espíritu de Dios me dijo, el Espíritu de Dios acá y me mostró y me reveló. Y cuando usted comienza a escuchar las cosas que dicen y a conectarlo con su estilo de vida y su testimonio, uno solamente puede encontrar incongruencias y se da cuenta que en ocasiones como que no hay armonía entre lo que dicen con lo que viven y claramente eso no puede ser lo que Dios nos manda a nosotros a vivir. Cuando el Hijo de Dios permanece en la presencia del Señor, conoce la palabra de Él, entonces la manera en la cual el Espíritu de Dios se revela a Él es congruente con el carácter de Jesús, cómo se comportaba Jesús, porque es el mismo Dios, el Espíritu Santo, interactuando a través de Él. Hay congruencia en su testimonio, en su forma de ser, en el fruto en su vida, en lo que exhibe y manifiesta en todo lo que está directa o indirectamente relacionado con él. Hay un fruto, hay un testimonio, hay una evidencia. Cuando crecemos constantemente en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces vamos a ser fortalecidos en fe. Vea, es imposible. Usted me puede decir a mi pastor, es que yo tengo mucha fe en Diosito, pero es que yo no leo la Biblia. Eso no pasa. Eso no pasa. Pastor, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa? Porque la Biblia lo dice, hermano. En Romanos 10:17 nos dice así que la fe viene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, si yo no estoy expuesto a la escritura para entender cómo piensa Dios, no voy a poder pensar como Él quiere. Voy a pensar como yo quiero, pero no como Dios. No va a ser mi mente renovada a partir de lo que la Biblia dice para entonces decidir en consecuencia, sino que lo que yo pienso románticamente se lo impongo como si fuese algo cristiano y entonces camino en la vida. Pero no es lo que el camino del cristiano nos enseña. Nosotros somos transformados, lavados, dice la Escritura, por la palabra. Ella es la que viene a transformar y volverse camino para nosotros. La fe entonces se va a fortalecer. Nosotros muchas veces pedimos, Señor, fortaléceme en fe. Uy, es que necesito que Dios me fortalezca en fe, pastor. Amén, claro que sí. Está comiendo usted de la palabra. ¿Cómo está su dieta? Si lo hace, se lo aseguro. Y seguimos orando para que eso pase. Y va a haber respuestas y usted seguirá creciendo, como muchos. Pero si queremos a punta de oración crecer en fe solamente, no va a pasar. Tenemos que tener la palabra y orar. Entonces, estos dos elementos se combinan para darte esa fortaleza que necesitamos. Y cuando el cristiano tiene un crecimiento constante en el conocimiento de las escrituras, también va a tener un compromiso con Cristo y con la iglesia, que es su cuerpo. A veces nos quedamos con Cristo nada más. Pensemos en un Cristo que solamente sea cabeza. Se ve como extraño. Resulta que él dice que su cuerpo es la iglesia. Esa es la manera. Un cristiano conectado en la iglesia. No solamente una membresía, un cristiano integrado. Y esa integración implica servicio también. Implica comunión los unos con los otros. Implica oración. Implica que si yo digo yo voy a servir en este ministerio, usted está presente en ese ministerio, porque la palabra de Dios dice que su sí sea sí, que su no sea no, porque lo que es de más procede del diablo. Quiere decir que mi palabra delante de Dios tiene peso, tiene importancia. Aún Él nos dice a nosotros, no prometamos algo si no lo vamos a cumplir. Eso pide las Escrituras, eso nos manda el Señor. Un cristiano que crece en la palabra comienza a conectar los puntos y a darse cuenta que Dios lo quiere allí integrado en una iglesia, que dicho sea de paso, es imperfecta y que ahí, con toda esa gran necesidad que hay, Dios te quiere sirviendo en esas líneas de batalla, ahí al frente en oración, ahí al frente colaborando, sembrando, haciendo,
llevando el evangelio. ¿Qué tan sencillo es ser cristiano solamente dando un diezmo o una ofrenda y en todo lo demás me abstengo? ¿O qué tan sencillo es ser cristiano solamente yendo a una iglesia y no queriendo servir? Pero Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino para servir a los demás, para trabajar con esos enfermos espirituales, para llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. No puede darnos vergüenza. No puede darnos vergüenza de hablar de aquel que nos salva y nos va a salvar en la eternidad. No puede darnos vergüenza contarle a la gente de aquel que puso su vida en un madero para ser escupido, latigado, molido por nuestros pecados. No puede darnos vergüenza, tiene que provocarnos orgullo, satisfacción, motivación, impulso en la vida. Eso es lo que tiene que provocarse en nosotros. No puede darnos apatía. No podemos volvernos tardos para oír. Cuando escuchamos que se nos dice que llevemos el evangelio a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, tenemos que estar más bien embebidos en esto, pensando cómo hago para cumplir con el mandamiento que nuestro amado Dios nos ha mandado a nosotros. Una persona madura espiritualmente es alguien que va a imitar a Cristo. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos entonces que apuntar. Para ir concluyendo entonces algunos pensamientos finales con esto, que podemos darnos cuenta aquí, amados hermanos, si estamos firmes en la palabra, las pruebas, como decíamos, ¿qué va a pasar? Nos van a fortalecer y nos van a hacer crecer en fe. Yo quiero en este momento que usted reflexione, tómese un espacio y piense, ¿cuál es la actitud de su corazón en medio de las pruebas que estás atravesando? ¿Le reclamas a Dios? ¿Te quejas porque no estás cómodo? ¿Te preocupas más de la cuenta? ¿Le das más peso a la opinión de terceros que a lo que Dios y su palabra nos dicen? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuál es tu estado anímico en medio de las pruebas? ¿Te tiras al suelo a llorar? ¿Dejas que aquel reporte te derribe? ¿O más bien en medio de esto te das cuenta de que probablemente Dios está trabajando contigo y que así como nos dijo el apóstol Pedro, que el oro, que aunque es perecedero, se prueba con el fuego, asimismo probablemente Dios, a través de las pruebas, está haciendo que tu fe, que es más valiosa que todo eso, venga a ser probada y que entonces en medio de ese fuego venga a tener aprobación de parte de Dios, gloria y honor cuando Jesucristo se manifieste. No le huyamos a las pruebas. Las pruebas vienen para perfeccionar esa fe, no para derribarte. No significa que Dios te ha abandonado. No significa que los ataques del diablo son muy fuertes. Muchas veces la gente dice, es que el ataque está tan duro del diablo. Sí, ha estado y estará, pero ya fue vencido. Jesucristo lo venció. Aquí lo importante es que tú te pares en las promesas de Dios y camines en la dirección de lo que Él ya hizo, del camino que Él ya abrió, para que entonces puedas atravesar la fe y puedas más bien ser fortalecido en Él. Entonces, el cristiano tiene un compromiso constante con la palabra. Yo quiero invitarle a que usted, a partir de hoy, este mensaje que tal vez has escuchado en diferentes momentos y que sabes que es como el Espíritu de Dios enviando ahí un pajarito a sonarle una melodía a usted, busque la palabra y usted se establezca verdaderamente sus tiempos marcados en la agenda para buscar a Dios. Hágalo como si fuera un trabajo, como si fuera una cita con el médico, como si fuese una sesión de ejercicio, como si fuese algo importante o que usted disfruta y que usted rara vez lo va a aplazar. Establezca el crecer en la palabra de Dios como una prioridad innegociable para su vida, al punto que si aún aparecen cosas que quieren contender contra eso, usted les pueda decir que no. Que si usted tiene ese tiempo de oración con Dios, pero salió el recordatorio de una serie de Netflix, o le llamó a una persona,
o el Facebook les tiene 15 alarmas en ese momento. Usted deje todo por ahí y pueda verterse en ese momento y buscar la presencia del Señor. Comprometerse, asistir a los estudios bíblicos de los martes. Dentro de poco, si Dios lo permite, en la iglesia vamos a crear una serie de estudios bíblicos, de grupos que queremos hacer en casas. Integrarse a los grupos para estudiar la palabra, compartir, intercambiar opiniones, leer buenos libros. Si crecemos en el conocimiento bíblico, entonces vamos a poder pensar claramente a través de las situaciones que estemos atravesando. Le vamos a prestar más atención a la voz de Dios que a nuestro propio criterio, al de los demás o a las pruebas. Y no nos vamos a desalentar cuando estemos atravesando situaciones, porque más bien va a venir esa fuerza del Espíritu de Dios a establecernos en fe, en las promesas, y vamos a poder ir en la dirección de lo que Dios quiere. Muy bien, quiero invitarles a que oremos y que en esta mañana usted, delante de la presencia de nuestro Padre, venga y le pida a Él que le ayude para que podamos tener ese compromiso con la palabra y que podamos entonces reordenar nuestras agendas, nuestras prioridades y establecer entonces esta necesidad del conocimiento bíblico en nuestro ser como una prioridad. Que nada venga en contra de eso, que venga a comprometerlo y que podamos seguir entonces creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Oramos.